Buenas noches, ¿cómo está, doctor Jerickson? El presente objeto de estudio corresponde al cálculo diferencial, que es lo que me corresponde en esta exposición. Vamos a hablar sobre un punto relevante para todos los educandos. Cuando nosotros estamos evidentemente enseñando esos puntos de las diferencias, cómo los estudiantes pueden hallar esas diferencias e identificar esas diferencias en la parte del cálculo diferencial. Ellos no pueden relacionar exactamente como la misma cosa un cálculo diferencial y el integral indefinida. Ok, como ya se ha hablado, nosotros tenemos que indicar de que la antiderivada es sencillamente una función cuya derivada es una función cuya derivada es exactamente igual a una función dada. Pero también cabe señalar de que la integral, en este caso, vendría siendo los diversos procesos o representa el proceso de encontrar todas las posibles antiderivadas de una función, incluyendo la c en una constante de integración. Prosigo en el contexto histórico. Cuando nosotros vamos a tocar ese tema, los estudiantes les va a beneficiar el hecho de saber de que no se trata de unos objetos temáticos que sean precisamente de nuestra era, no, sino que viene desde muchísimos años atrás, desde la antigüedad. Y eso se puede ver, por ejemplo, a través de unos recursos que han encontrado, como esos rollos que contenían esas informaciones. De hecho, se dice que los integrales ya estaban presentes en el antiguo Egipto, en torno a 1800 antes de la era común. Sin embargo, la primera técnica de la que tenemos constancia para llevar a cabo operaciones integrales, eso se utilizó como alrededor del 370 antes de la era común. Eso se utilizaba para calcular áreas y volúmenes. Y hasta el siglo XVI pudieron verse avances importantes con relación al método de exhaustión, y en esa época hubo adelantos sobre las bases de cálculo modernos gracias a los trabajos de matemáticos como Cavaliere y Fermat, y las aportaciones de Barrow y Torricelli, que fueron exactamente esos primeros en percatarse de la conexión que existe entre los integrales y las derivadas. Con este contexto histórico, durante el siglo XVII, allí se produjeron principales adelantos, que estuvo muy relacionado con Newton y con Leibniz y su formulación del teorema fundamental del cálculo en la primera mitad del siglo XIX. También la integración se formalizó por primera vez como parte del Riemann, con el uso de los límites. Entonces es aquí donde aparece este matemático llamado Lebesgue, y ese era un matemático francés que proporcionó a principios del siglo XX la definición de la diferencia de integrales basadas en la teoría de la medida, que generalizaba la definición de Riemann. Y también al final de la primera mitad del siglo XX apareció la formulación de la integral mediante el desarrollo de la noción del proceso estocástico dentro de la teoría de la probabilidad, y más adelante se conoció como integral de Shorokov en 1975. Además, desde los años 60 se ha buscado una definición matemática rigurosa de integral de caminos cuánticos. Cuando hablamos de las antiderivadas e integral indefinida, ya allí nosotros estaríamos entrando a esta parte de lo que vendría siendo su caracterización. Sabemos nosotros de que la antiderivada o primitiva de una función es otra función f de x, cuya derivada es igual a f de x. Es decir, eso es una interpretación tal cual como lo voy a mostrar. Continuamos entonces señalando que este es el símbolo de la integral indefinida.
Y podemos ver nosotros que esto vendría siendo exactamente el conjunto de todas las antiderivadas de una función. Y como ya lo mencioné anteriormente, este vendría siendo el símbolo, seguido de una función f de x y su diferencial de x. Y entonces ya nosotros sabemos que viene seguido de una función y el diferencial de la variable más una constante de integración. F de x es la integral de la función y vemos nosotros que f de x va a ser es la derivada de esta función, que vendría siendo la derivada de la que viene siendo igual a la función, y esa función f de x es la que es primitiva, la antiderivada. Nosotros tenemos presente que la antiderivada o primitiva vendría siendo exactamente esta función f de x, que se le va a sumar una constante c. Ya nosotros entendemos que cuando nosotros tenemos esta notación, nosotros sencillamente estamos relacionando la integral de esta función f de x, su diferencial de x. Y esto va a ser a la función antiderivada de esta función más a la constante c. En este momento, en este orden de ideas, vamos a nosotros considerar las propiedades de los integrales indefinidas. Vamos a considerar lo primero, que vendría siendo la integral de dos funciones con sus respectivas diferenciales de x. Tenemos aquí, por ejemplo, una suma. En esa suma nosotros podemos sencillamente colocar la integral de la primera función f de x con su respectivo diferencial de x más la integral de la siguiente función, pero en este caso sería g de x diferencial de x. Aquí nosotros estaríamos cumpliendo una primera propiedad. Ahora vamos a considerar la siguiente propiedad de los integrales indefinidos. En este caso nosotros vamos a hablar sobre la integral del producto de un escalar. Si nosotros tenemos acá la integral de una constante k por el producto de una función f de x, su diferencial de x, esto sería sencillamente igual a que este escalar o la constante va a pasar a multiplicar la integral de la función f de x con su diferencial de x. Ahora vamos nosotros a considerar la integral de la resta. Nosotros tenemos igualito una integral de f de x menos g de x. Recordemos que esto son dos funciones que se están sumando y tenemos su diferencial. Esto sencillamente va a ser igual. En este caso nosotros ya habíamos hecho la suma, es la resta. Entonces tendríamos la integral de f de x menos, su diferencial de x, menos la integral de g de x y su diferencial de x. Y en este orden de ideas, como nosotros hemos mostrado las propiedades de la integral indefinida, nosotros podemos también llevar a colación el hecho de que no se ha definido una propiedad para el producto y la división, porque no existe una regla general para calcular esta integral del producto o división entre dos funciones. Así que si bien podemos separar la suma, no podemos separar los productos ni las divisiones. Es importante que tengamos eso presente. Es importante tener presente que también existen métodos de integración, y estos métodos de integración nosotros podemos visualizar un campo bastante amplio y un abanico para poder nosotros resolver esas integrales. Puede ser de una manera directa, también tiene que ser por una manera de sustitución o cambio de variable. Y esto es bastante, aunque parecieran un poco complejas, son bastante considerables. Es emocionante cuando nosotros estamos realizando el método de sustitución, el cambio de variables. Es decir, cuando nosotros vamos a transformar una integral bastante compleja a una integral sencilla para poder nosotros hallar esa función con su respectiva constante, es decir, la antiderivada o la primitiva con su respectiva constante. Podemos también hablar sobre las integraciones trigonométricas, también las integraciones en la cual se emplean los números o las expresiones racionales, como los quebrados.
y también pudiéramos decir las fracciones trigonométricas como parte del método de la integración indefinida y también la integración y sustituciones trigonométricas. Nosotros vamos a hablar sobre la integración directa. Nosotros decimos en la integración directa es cuando nosotros tenemos aquí la integral de una función f de x, en este caso vendría siendo, bueno, vamos a colocarlo de toda manera, diferencial de x sería igual a ¿quién? A la integral de una x elevándolo a la n. En ese orden de ideas nosotros tenemos su diferencial, pero ¿qué pasa? Cuando ella es directa nosotros vamos a tener, aquí vamos a colocarlo de esta manera, el exponente le vamos a sumar un 1 y sabemos nosotros que en el denominador tendríamos ese exponente más 1 y a esto nosotros le vamos a sumar una constante. De esta manera ya nosotros tendríamos la solución de una integral de método directo. En este momento nosotros vamos a considerar lo que viene siendo la sustitución trigonométrica. En matemática, la sustitución trigonométrica consiste en la sustitución de determinadas expresiones mediante el uso de funciones trigonométricas. En cálculo, la sustitución trigonométrica es una técnica que permite evaluar integrales, puesto que se pueden utilizar identidades trigonométricas tales como lo que es el a del ángulo al cuadrado más lo que vendría siendo el coseno del ángulo al cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado igual al 1. Y así sucesivamente, puesto que se pueden utilizar esas identidades para simplificar ciertas integrales que contienen expresiones con radicales. También cabe señalar y destacar la integración por fracciones parciales. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de la integración por fracciones parciales, esto vendría siendo una técnica bastante utilizada para integrar funciones racionales, es decir, aquellas que son el cociente de dos polinomios, por decir algo. El método también consiste en descomponer las funciones racionales original en una suma de fracciones más simples, en el cual son más fáciles de integrar. Hablamos nosotros sobre la integración por sustitución o cambio de variable. Es interesante tener presente que en este caso este método es conocido por precisamente ese cambio de variable. De repente nosotros tenemos que integrar una cantidad, un trinomio o un binomio con su respectivo diferencial, o sencillamente tenemos allí una raíz cuadrada como denominador, tenemos una fracción, o sencillamente entonces nosotros tenemos que comprobar si cumple con la condición de que se le pueda solucionar con cambio de variables. Tener presente que vamos a hallar la derivada en este caso vamos a utilizar, generalmente utilizan la letra U, hallar la derivada de U. En este caso pudiéramos decir nosotros que estaríamos integrando una expresión más sencilla mediante esta sustitución de variables. Y también este método es esencialmente como una operación inversa de la regla de la cadena de derivación. Es importante también tenerlo, que vendría siendo la inversa de la regla de la cadena de derivación. Bueno, ya hemos considerado determinados puntos importantes del cálculo diferencial. Entonces, continuamos. Es bueno tener siempre presente un mapa mental, porque en ese mapa mental nosotros podemos darle color a lo que vendría especificando cada método de integración. En el integral indefinido existen métodos de integración y es relevante tenerle presente cuando nosotros le ponemos color a la propiedad de los integrales indefinidos, como ya yo había mencionado anteriormente, el que vendría siendo la integral de dos funciones y que se estarían cumpliendo condiciones de la suma
de esas dos funciones con sus respectivos diferenciales. Cuando nosotros tenemos una resta también de dos funciones, al integrar dos funciones que se esté aplicando una operación de resta, sabemos que entonces se va a dividir eso, o no es que se va a dividir, se va a separar a través de lo que vendría siendo esa resta de cada función. Entonces diríamos que sería la integral de la función f de x con su diferencial de x menos la integral de la función g de x con su diferencial de x. Cuando nosotros vamos a hablar en este caso de lo que vendría siendo un escalar o una constante dentro de una integral multiplicando una función con su diferencial, nosotros tenemos que saber de que eso se cumple una condición muy relevante, como es la multiplicación de esa constante, esa, pudiéramos decir, un escalar que va a multiplicar a la integral de la función y su respectiva con su diferencial. En este caso, en este orden de ideas, nosotros pudiéramos también darle color cuando vamos a hablar sobre lo que vendría siendo una integral utilizando el método directo. Nosotros pudiéramos decir que hay tantas formas de realizar esa integral indefinida. Por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de una variable elevándolo al cuadrado, nosotros sabemos que eso va a ser sencillamente una variable elevándolo a la 2 más 1, pero va a tener un denominador que sería 2 más 1. Es decir, sería el x al cuadrado, el x al cubo sobre 3 más una constante c. Eso vendría ya siendo la antiderivada primitiva de la función y su diferencial de x. Entonces, eso, el ayudar al educando a que pueda identificar todos esos cambios a través de lo que vendría siendo, tener el conocimiento de lo que viene siendo la antiderivada y, por supuesto, la integral indefinida, que son dos cosas que sí están relacionadas estrechamente, pero no son los mismos términos. Tener claro de que la integral sería como conseguir todas esos modos de integración de funciones y bueno, en ese orden de ideas también pudiéramos tener presente entonces una vez más el mapa mental, dándole color a todo lo que identifique en este cálculo diferencial que está relacionado las integrales las integrales indefinidas y por supuesto identificar las antiderivadas.